Saludos. A continuación vamos a hacer una presentación de los métodos prospectivos, citando los métodos cualitativos y dándole un enfoque a lo que es el método cuantitativo, específicamente en lo que son las series de tiempo y el método de promedio simple. A continuación, nuestra compañera Andreina Romero va a iniciar con lo que son los métodos prospectivos. Es la planeación del futuro en una organización, que a su vez depende de lo bien que la gerencia pueda anticipar el futuro y elabore estrategias que lleven al éxito a largo plazo. Una buena intuición y tener conciencia del estado de la economía pueden dar a un gerente una idea aproximada de lo que es probable que pueda suceder en el futuro. Sin embargo, también es difícil convertir la intuición en un número que pueda usarse como el volumen de ventas del próximo trimestre o el costo de la materia prima. Es fácil comparar métodos prospectivos con pronósticos. En este caso, el pronóstico es una estimación cuantitativa o cualitativa de uno o varios factores que pueden ser variables y que conforman un evento a futuro con base a información actual o del pasado. Hay diferentes métodos de elaboración de pronósticos, entre los cuales están los cualitativos y los cuantitativos. Los métodos cualitativos. Esto por lo general involucran el uso del juicio experto para elaborar los pronósticos. Una ventaja de los procedimientos cualitativos es que pueden aplicarse cuando la información de la variable que se está pronosticando no puede cuantificarse o son escasos. Entre ellos tenemos el método Delphi, juicio experto, redacción de escenario y enfoque intuitivo. Los métodos cuantitativos se pueden utilizar cuando se dispone de información sobre la variable que se pronosticará. La información puede cuantificarse y es razonable suponer que el patrón del pasado seguirá ocurriendo en el futuro. En estos casos, se puede elaborar un pronóstico con un método de serie del tiempo. El objetivo de los métodos de serie del tiempo es descubrir un patrón en los datos históricos y luego explotarlos hacia el futuro. Este pronóstico se basa solo en valores pasados de la variable que tratamos de pronosticar o en errores pasados que podamos corregir para el futuro. Entre los métodos de suavización incluyen promedios simples, promedios móviles y promedios móviles ponderados y suavización exponencial. Los datos históricos de venta forman una serie de tiempo, que es un conjunto de observaciones de una variable medida en puntos sucesivos en el tiempo, y su objetivo es proporcionar buenos pronósticos o predicciones de los valores futuros. Los componentes o los factores de una serie de tiempo serían la tendencia, cíclico, estacional e irregular. Si se combinan para proporcionar valores específicos de la serie de tiempo, la tendencia se puede decir que es un componente de muy largo plazo. El cíclico se puede decir que es un componente de largo plazo. Y el estacional es un componente de corto plazo. Mientras que el irregular es un componente de muy corto plazo. El análisis de las series de tiempo y las mediciones pueden hacerse cada hora, diario, a la semana, cada mes, anualmente o en cualquier otro intervalo regular de tiempo. Aunque los datos de las series de tiempo suelen mostrar fluctuaciones aleatorias, las series de tiempo también muestran un desplazamiento o un movimiento gradual hacia valores relativamente altos o bajos a través de un lapso largo. En la tendencia, a este desplazamiento gradual de la serie de tiempo se le conoce como la tendencia de la serie del tiempo. Esta tendencia se debe a factores de largo plazo, como variaciones en las características demográficas de la población, las tecnologías, las preferencias al público. Aunque una serie de tiempo puede tener una tendencia a través de lapsos largos, no todos los valores futuros de la serie del tiempo
caerán exactamente sobre la línea de tendencia. Las series de tiempo suelen mostrar secuencias de puntos que caen alternamente arriba y abajo de la línea de tendencia y que duren más de un año puede atribuirse al componente cíclico de la serie del tiempo. El componente cíclico, en este caso, el patrón de cambio que se repite año con año en el mismo número de periodos y su gráfica se representa como senos repetitivos por fuerzas que afectan y explican estacionalidad. Por ejemplo, los periodos escolares, los periodos vacacionales, productos de estación, estaciones del año, entre otros. Los componentes irregulares. Mide la variabilidad de una serie cuando los demás componentes se han eliminado o no existen. Hablando del ejemplo anterior, se refiere específicamente a cambios climáticos, desastres naturales, huelgas y hechos fortuitos, entre otros. Este componente representa la variabilidad aleatoria en las series de tiempo y es el resultado de factores a corto plazo e imprevistos que ocurren o que afectan la serie de tiempo. Los métodos de suavización. Entre los métodos de suavización se citan estos tres métodos de elaboración de pronósticos: promedios móviles ponderados y suavización exponencial. El objetivo de cada uno de estos métodos es suavizar las fluctuaciones aleatorias causadas por el componente irregular de las series de tiempo, por lo que se conoce como métodos de suavización. Este tipo de método es apropiado para una serie de tiempo estable, es decir, una que no exhibe efectos significativos de tendencia cíclicos o estacionales. Los métodos de suavización son fáciles de usar y por lo general proporcionan un alto nivel de precisión para pronósticos de corto alcance, como un pronóstico para el siguiente periodo. Saludos, José Paz por acá. Continuando con lo que viene conversando la compañera Andreina Romero, hablamos de los métodos de suavización. Tenemos varios métodos, en el cual está el promedio simple, promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, suavización exponencial, entre otros. Vamos a dar un ejemplo de lo que es el promedio simple en función de las ventas o demandas de una empresa. Esta empresa se llama INGE, que es una empresa que vende comida para gatos. Y vamos a hacer un análisis para pronosticar la demanda utilizando el promedio simple. Para esto necesitamos lo que son los datos históricos. Es importante revisar los datos de ventas anteriores para poder realizar un pronóstico. Esto es fundamental para eso. Siempre es importante tener los datos ante los años anteriores para poder realizar lo que es el análisis y pronóstico utilizando el método de promedio simple, ya que esos son los que nos van a permitir realizar el cálculo. Para ello vamos a utilizar la función de pronóstico. La función de pronóstico es igual a la sumatoria de un intervalo entre la cantidad de variables que se estén sumando. Quiere decir, analizando los últimos 3 meses de ventas o demanda, tenemos que en enero 130 unidades de demanda, febrero 145 y marzo 139. Con estos 3 meses se puede realizar un promedio simple para pronosticar la demanda en el mes de abril. Quiere decir que utilizando la fórmula donde P es pronóstico, T es tiempo, digamos el intervalo o el mes, N es el número de variables que estamos utilizando y X viene siendo el valor de la variable. Entonces tendríamos que el pronóstico del mes de abril sería igual a la sumatoria de 130, 145 y 139, que viene siendo el valor de la variable, entre 3, que es la cantidad de variables que estamos sumando. Un simple promedio. Y esto nos da como resultado 138. Al cabo de un tiempo, de los 18 meses que venimos registrando en esta tabla, podemos graficar. Esa gráfica tiene dos líneas en la cual se ve la línea de demanda y en la otra se ve la línea de pronóstico. Con estas dos variables, con estas dos gráficas, nosotros podemos utilizar lo que es
la revisión de línea de tiempo para analizar los componentes de este análisis o pronóstico. Si tenemos las ventas ya proyectadas y la contrastamos con nuestro pronóstico, podemos hacer un análisis de lo que ya está realizado. Teniendo los datos ya registrados y graficados, vienen siendo ya datos del pasado, son aquellos que nos van a permitir hacer análisis de pronóstico utilizando lo que es la serie de tiempo. Podemos ver cuáles son sus componentes. Verificamos que en la gráfica no tenemos una tendencia porque está distribuida en un plazo muy corto, y la tendencia es un componente que se deriva en muy largo plazo. Tampoco vemos un comportamiento cíclico, que no tiene intervalos que se repiten a lo largo del tiempo, y tampoco es estacional porque, a pesar de que estamos distribuyéndolo en corto plazo, no vemos que fluctúa en función de cualquier variable que no se está visualizando. Entonces lo vamos a llamar con componente regular, ya que tiene varias fluctuaciones a lo largo de plazos cortos. Eso es en función de los componentes de la serie de tiempo. Ahora bien, tomemos en cuenta lo que es la importancia para la toma de decisiones. El uso de promedio simple es parte de lo que es llamamos o denominamos los métodos formales, y están arraigados, están bien enlazados a lo que son los datos históricos, como venimos conversando. En no se están tomando en cuenta lo que son factores cualitativos o factores que inciden en las variables, en la tendencia de las variables, tales como son el clima, las legislaciones, las leyes y la tecnología. Son factores que no se toman en cuenta cuando se realiza el análisis de promedio simple. Así que para realizar un mayor enfoque, mejor toma de decisiones, es importante analizar la mayor cantidad de variables posible. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar este método de promedio simple? La precisión. No digamos que es muy preciso, pero se acerca bastante en cuanto a los datos que estamos refiriendo. Normalmente son muy confiables, y cuando tenemos más variables o colocamos más valores de las variables, tenemos un valor más certero, más sensato, más suave. Es eficiente, este método es muy eficiente porque requiere menos tiempo y menos esfuerzo. Y otra de las cosas es que este método utiliza una fórmula que es sencilla, por lo cual se puede incluir en un software, en cómputos, en función de agilizar lo que es la toma de decisiones. Quiere decir que la respuesta o la toma de decisiones en función del uso de este método es bastante rápida. Entonces, no todo es color de rosa. Tenemos la parte positiva, y entre esto vamos a ver las limitantes o las desventajas del uso de este método. El uso de este método necesita obligatoriamente datos históricos. Hay casos donde tenemos que realizar procedimientos donde no tenemos datos históricos y tenemos que empezar en función de lo que vamos a arrancar. Quiere decir que si vamos a empezar de cero, no podemos utilizar este método, a menos que tengamos datos históricos de otras ventas u otros proveedores, o la competencia, como lo queramos llamar. Siempre estos datos van a ser supuestos, nunca van a ser reales. ¿Por qué? Porque estos están en función de incidencias de cosas que vayan sucediendo en el futuro. Estamos asumiendo un patrón que viene del pasado, pero no sabemos cómo se va a comportar la variable en función de las variables externas en el futuro. Y lo cual nos lleva a lo mismo que veníamos conversando desde un principio, que las variables cualitativas son las que inciden directamente en lo que son las variables cuantitativas en cuanto al pronóstico, porque estas variables dependen de varios factores que no se están esquematizando en este procedimiento. Entonces, hablando de ambos métodos, podemos hablar de lo que es un enfoque integrado, ya que el análisis cuantitativo proporciona una base sólida y es bien formal para realizar el estudio y pronóstico de datos. El cualitativo te da las variables que pueden incidir a que esos valores tengan cierta tendencia, tengan cierto ciclo o cierta irregularidad, por lo cual calificarlos cuantitativamente sería más óptimo. Y para la toma de decisiones, utilizar ambas sería lo más propicio. En conclusión, los métodos cuantitativos, como lo son el análisis de serie de tiempos y el promedio simple, son herramientas poderosas que se pueden utilizar cuando necesitamos respuestas inmediatas. Sin embargo, no se pueden utilizar cuando tenemos comportamientos de tendencias o ciclos ya en el pasado.
ya que este modelo de promedio simple solo es recomendable para series de tiempos que no representan patrones de tendencia, estacionalidad o presencia de ciclos en los datos. Por eso es importante el análisis de los datos del pasado. Esto fue todo, espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.